Vamos a continuar con la teoría del Estado Nacional. El texto base es la historia de la teoría política de George Sabin. Veamos los aportes de los radicales y comunistas. En esa mirada vamos a ver cuáles han sido las propuestas de los niveladores, una especie de un partido político de las primeras organizaciones partidarias, especialmente en torno a la revolución de Cromwell. A ver, el movimiento de los niveladores se desarrolló dentro de unos límites temporales perfectamente definidos y estuvo relacionado con una base específica de las guerras civiles que contribuyó a definir las finalidades del cuerpo en cuanto partido. El éxito de la campaña de Cromwell contra Carlos I había creado a fines de 1646 un triángulo político del que había de salir una solución de la revolución. El rey derrotado, pero no aniquilado, podía aún tener muchas esperanzas en el caso de ser capaz de ensalzar entre sí a las diversas facciones de sus enemigos. El Parlamento, un poco descorazonado por su éxito, sin saber qué hacer con la soberanía recién conquistada, tenía por jefes a unos hombres más interesados en la implantación del puritanismo que en llevar a cabo ningún plan específico de reforma política. Por último, y esto es lo más importante, el ejército de Cromwell, que había conseguido la victoria, no estaba dispuesto a permitir que los frutos de su triunfo fuesen recogidos por el rey ni por los presbiterianos. En el juego de astuta diplomacia que se siguió, Carlos buscó la manera de provocar una nueva guerra civil y el Parlamento trató de desembarazarse del ejército y quedarse con las manos libres. El ejército, único factor que tenía verdadero poder, pudo haber acabado el juego en cualquier momento, como lo hizo 3 años más tarde. Pero sus jefes, Cromwell y su yerno Ireton, aborrecían sinceramente la dictadura militar y tenían profundas dudas acerca de cuál fuera el mejor medio de dar forma constitucional a la revolución. Tan indecisos estaban que en 1647 corrieron el riesgo de una amenaza de amotinamiento en el ejército porque los soldados rasos que sabían que ni el rey ni el parlamento eran de fiar, temieron que también Cromwell pudiera malbaratar las reformas que habían esperado de la revolución. En estas circunstancias fue cuando aparecieron los niveladores, que en un principio constituyeron un partido radical formado por soldados rasos, insatisfechos con el tímido y conservador plan de reformas promulgado por sus oficiales y que defendía un programa radical propio acerca de los resultados que debía conseguir la revolución. Surgieron comités de regimiento enteramente espontáneos, pidiendo tomar parte en la formulación de las políticas que debían seguirse. Afortunadamente, se ha conservado un relato casi literal de las discusiones mantenidas en el Consejo del Ejército entre los representantes de los oficiales, encabezados por Cromwell e Ireton, y los representantes de los regimientos, que tenían al parecer la simpatía y el apoyo de unos pocos oficiales superiores. Tanto antes como después de estos hechos ocurridos en el ejército, apareció una serie de folletos debidos principalmente a los jefes del partido nivelador John Lilburn y Richard Overton, en los que se exponían sus objetivos prácticos y la filosofía política
en que se basaban. Los debates producidos en el Consejo del Ejército tienen especial interés y viveza porque recrean conversaciones reales de hace casi 3 siglos. Nos permiten echar una ojeada a los espíritus de un grupo de ingleses de humilde situación, los pequeños comerciantes, artesanos y agricultores que fueron los soldados de filas del ejército de Cromwell, muestran lo que esos hombres pensaban que constituía el motivo de su lucha y el inevitable choque entre sus ideas y las sostenidas por las clases acomodadas representadas por sus oficiales. Al respecto, veamos la propuesta del derecho innato de un inglés en el marco de las propuestas de este movimiento de los niveladores. En ese entendido, el apelativo de nivelador fue evidentemente un epíteto. Quería indicar que el partido trataba de destruir las diferencias de posición social, rango político y aún de propiedad, nivelando a todos los hombres por abajo como condición de igualdad. Uno de sus adversarios parafraseó su argumentación en esta forma. Thomas Edwards dice: considerando que todos los hombres son por naturaleza hijos de Adán y que de él han derivado legítimamente una propiedad, un derecho y una libertad naturales, se deduce que en Inglaterra y todas las demás naciones y todos los individuos particulares de cada nación, pese a las diferencias de leyes y gobiernos, rangos y grados, deben ser igualmente libres y gozar de sus naturales libertades y de los justos derechos y prerrogativas de la humanidad, de los que son herederos aparentes. Y así los villanos son, por derecho, iguales a los señores. En efecto, por su nacimiento natural, todos los hombres son llamados de modo igual y semejante a una misma propiedad y libertad. Y como Dios nos coloca a todos por manos de la naturaleza en ese mundo, con una libertad y una propiedad naturales e innatas, igualmente hemos de vivir gozando cada uno en igual y semejante forma de su derecho innato y de su privilegio. En las afirmaciones hechas por el partido de los niveladores no hay la más ligera evidencia de que la igual propiedad que deseaban supusiese la igualación de la riqueza o la nivelación de las distinciones sociales. Se oponían a los privilegios políticos de la nobleza y a las ventajas económicas conseguidas mediante los monopolios comerciales o el monopolio profesional del que gozaban algunos. Su posición parece haber estado dirigida de modo exclusivo a los privilegios que tenían el respaldo del derecho y no a la desigualdad social o económica en cuanto tal. Las discusiones relatadas en los Clark Papers están llenas de protestas, evidentemente sinceras, de que no se intentaba atacar la propiedad. La igualdad que se pretendía era una igualdad ante la ley y la igualdad de los derechos políticos, en especial para la clase de los pequeños propietarios. Los niveladores parecen haber captado con notable claridad el punto de vista del liberalismo democrático radical, más individualista que socialista por lo que hace a su filosofía y más político que económico en sus aspiraciones. La base de este individualismo parece haber sido una creencia racionalista en que los derechos fundamentales de los seres humanos son evidentes por sí mismos. Pero dada la época en que se produjo y la evidente conexión de los niveladores con la secta independiente, resulta sorprendente lo poco que se apoyan los argumentos expuestos en los Clark Papers y los folletos de los niveladores en consideraciones religiosas o en apelaciones a la autoridad de la escritura. En realidad, sus adversarios les opusieron a veces la objeción de que tenían muy poco respeto por la revelación en materias religiosas y por la costumbre en cuestiones de derecho y gobierno, y que querían medir ambas cosas por el patrón de lo natural y razonable.
Así es como en materias de religión y conciencia huyen de la escritura y de las verdades sobrenaturales en ellas reveladas, sosteniendo que no se puede reprochar a nadie que vaya en contra de ellas, sino solo los errores contra la luz de la naturaleza y la recta razón. Así también en el gobierno civil y las cosas de esta vida salen de las leyes y constituciones de los reinos y quieren ser gobernados por normas conforme a la naturaleza y la recta razón. Veamos cuál ha sido la reforma moderada y la reforma radical emprendida en el marco de esta revolución de los niveladores. El plan de reforma política patrocinado por los niveladores concordaba muy bien con los principios de su filosofía política. Constituían los niveladores, como se ha dicho, el ala izquierda de los revolucionarios del ejército de Cromwell. Y el mejor procedimiento de percibir su posición es ver sus diferencias con los planes más conservadores formulados por los oficiales. En 1647 la revolución era un hecho consumado y era a todas luces necesario algún arreglo constitucional. En muchos puntos había un acuerdo sustancial entre moderados y radicales, las diferencias eran cuestión de detalle más bien que de principios. Ambos bandos querían, desde luego, eliminar los peores abusos y habían provocado la guerra entre el rey y el parlamento. La diferencia esencial consistía en que, como grupo de oficiales, procedían de la clase de hidalgos terratenientes y deseaban un arreglo que dejase el poder político de modo principal a esa clase, aunque es justo decir que en su plan comprendía muchas reformas democráticas que no se llevaron a la práctica en Inglaterra hasta el siglo XIX. Los niveladores y los soldados de los regimientos eran pequeños propietarios, la clase que más probablemente había quedado arruinada con la guerra y por consiguiente deseaban un arreglo que separase de derechos políticos y los de propiedad en el grado máximo. En consecuencia, los oficiales encabezados por Cromwell e Ireton defendían un arreglo que hiciese los menores cambios que fuera posible hacer en la Constitución histórica, siempre que ello fuera compatible con la conservación de los frutos de la guerra, tal como ellos lo entendían. Los niveladores deseaban aprovechar la oportunidad para hacer cambios fundamentales dirigidas hacia lo que consideraban como un arreglo justo y razonable sin pensar demasiado en la tradición. En las conferencias celebradas entre los oficiales y representantes de los regimientos, Cromwell quedó evidentemente alarmado por la grandeza y novedad de los cambios propuestos. Como muchos de los revolucionarios triunfadores, era en el fondo de su alma conservador. Además, sabía mucho mejor que los niveladores hasta qué punto era impracticable el intento de llevar a la práctica en las circunstancias del momento un sistema de principios abstractos. Desde que antes que comenzase la agitación en las filas, el Consejo de Oficiales había redactado ya un documento titulado Heads of Proposals, que era el plan de una serie de leyes con las que se proponía que el Parlamento diese realidad a los cambios constitucionales producidos por la Revolución. El Pacto del Pueblo, formulado en las filas y llevado al Consejo del Ejército por los representantes de los regimientos, era una contrapropuesta que bosquejaba la forma de gobierno deseada por los nivelados. Ambos grupos estaban de acuerdo en que había de asegurarse la libertad del Parlamento y la frecuencia de sus reuniones y en que debía haber una redistribución de distritos que hiciese más igual la representación. Estaban también de acuerdo en que el Parlamento debía tener control sobre los funcionarios ejecutivos, incluyendo los jefes del ejército y armada, aunque los oficiales se contentaban con limitar a 10 años la vigencia de esta propuesta, en tanto que los niveladores querían convertirla en parte permanente de su constitución.
Ambas partes aceptaban también la necesidad de una política de tolerancia religiosa, salvo para los católicos, y deseaban que se eliminase una serie de abusos. Con la aceptación de estos cambios, los oficiales estaban dispuestos a devolver al rey sus derechos personales y su libertad, aunque ellos no necesariamente este era el problema fundamental, y más tarde lo abandonaron. Algunos, por lo menos de los niveladores, eran decididamente republicanos y creían que la monarquía era la fuente de todas las opresiones, pero su abolición no parece haber sido un punto principal del programa de partido. En su plan de gobierno, el republicanismo era más bien un medio que un fin. Pero tras esta serie de cosas relativas a los medios en las que estaban de acuerdo, había una diferencia radical de filosofía política. Los niveladores deseaban la independencia del Parlamento porque era el representante del pueblo, no por las libertades tradicionales de que había gozado aquel. A su juicio no había duda de que el soberano era el pueblo y no el Parlamento, y de que el Parlamento tenía una autoridad puramente delegada. De acuerdo también con el marcado individualismo de su teoría de los derechos naturales, concibían al Parlamento como representante de los seres humanos reales que constituían la nación y no como representación de las corporaciones, los intereses creados, los derechos de la propiedad o del rango. Estas dos características de su filosofía política eran la base en que se apoderaban para defender los principales puntos de su programa radical. Veamos los límites o frenos puestos al legislativo. Desde el punto de vista de los niveladores, la pretensión de la soberanía del Parlamento no tenía mayor validez que la del monarca. Como el rey, el Parlamento tenía meramente un poder delegado y era importante proteger los derechos individuales, tanto contra un cuerpo legislativo como contra un ejecutivo. La actuación que estaban teniendo los líderes presbiterianos del Parlamento Largo era muy capaz de convencer a un grupo de independientes de que poner frenos a un cuerpo legislativo soberano no era una cuestión académica. En consecuencia, los niveladores deseaban un artificio constitucional que protegieran al individuo en sus derechos fundamentales, incluso contra sus representantes. El plan en que pensaban era sustancialmente una constitución escrita con su correspondiente Carta de Derechos Fundamentales. Al reconocer la supremacía del Parlamento sobre otras ramas del gobierno, el Pacto del Pueblo establecía expresamente la norma que hay ciertos derechos de ciudadanos que ni siquiera el Parlamento puede tocar, e intentaba enumerar algunos de ellos. El Parlamento no puede repudiar las deudas, establecer excepciones arbitrarias a la aplicación de las leyes, ni destruir los derechos de propiedad ni libertad personal. En particular, no puede destruir ni modificar ninguno de los derechos establecidos en el propio pacto. En resumen, el pacto debe ser como una ley constitucional inalterable, artificio adoptado en realidad en el instrumento de gobierno que estableció el protectorado en 1653. En 1648, los niveladores trataron de conseguir que se reuniese en lo que en los Estados Unidos se denominaría una convención constitucional, un cuerpo representativo especial, no para ejercer ningún poder legislativo, sino solo para establecer los cimientos de un gobierno justo. El pacto así hecho debía ser una especie de contrato social por encima de la ley que fijase los límites del poder legislativo del Parlamento. Había de ser firmado y aceptado por electores y candidatos en toda elección, como tantas constituciones posteriores planeadas con la intención de proteger derechos humanos inviolables. El Pacto del Pueblo trataba de legalizar la resistencia en el caso de que el Parlamento saltase por encima de los límites establecidos por el propio pacto. Veamos las teorías contractualistas, los cavadores, los teachers.
Los folletos de los niveladores son elocuentes como prueba de la desastrosa situación económica en que las guerras civiles dejaron a los pequeños agricultores, comerciantes y artesanos de la parte menos próspera de la clase media inglesa. En su mayor parte, esos hombres siguieron la dirección dada por la clase más próspera de los hidalgos, o recurrieron a una igualdad política más radical y a la remoción de discriminaciones jurídicas tales como el monopolio. Sin embargo, hubo unas pocas personas que concibieron la revolución política como oportunidad para producir la igualdad económica y librar a las masas de la carga de la miseria. El nombre de verdaderos niveladores, con que se describen a veces y a sí mismos estos comunistas, sugiere inmediatamente la idea de que aparecieron como extrema izquierda del Partido Radical y que tenían, al menos de modo vago, conciencia de que sus opiniones diferían de las sostenidas por él. Por otra parte, Lilburnen negó rotundamente toda conexión con los comunistas, dejando aparte las confusiones coetáneas. La filosofía social de los comunistas difería en principio de la propaganda y la propugnada por los niveladores. Estos eran demócratas radicales preocupados de modo fundamental por fines políticos. Los comunistas eran socialistas utópicos inspirados principalmente por fines económicos. Los comunistas alcanzaron notoriedad en 1649 cuando un pequeño grupo de ellos trató de tomar y cultivar tierras comunes no cercadas con el propósito de distribuir el producto a los pobres. Esto les dio el nombre de cavadores, con que se les conoció en el siglo XVII. Aunque esta acción produjo una ráfaga de temor entre los terratenientes, sus efectos carecieron totalmente de importancia. Los cavadores fueron inmediatamente dispersadas con el acompañamiento usual de malos tratos que constituye la suerte de los miserables cuando son demasiado pocos para ser temibles. Su número no puede saberse, pero ciertamente no alcanzó ninguna importancia. El único resultado consistió en que algunos folletos, obra principal, sino enteramente de Herman Winstanley, que como Lilburne acabó su vida siendo cuáquero. En estos folletos presentó un plan de comunismo agrario tan acabado como el plan de democracia radical de los niveladores. Lo que hubo de común entre niveladores y comunistas era el hecho de que ambos pretendían justificar sus aspiraciones por el derecho natural, cosa que sin duda tenía que hacer todo radical del siglo XVII. Los niveladores convirtieron el derecho natural en doctrina de derechos individuales, de los cuales tenía que ser uno de los más importantes el derecho de propiedad. Los cavadores interpretaron el derecho natural como un derecho comunal a los medios de subsistencia, el más importante de los cuales era la tierra, y daban al individuo únicamente el derecho a participar en el producto de la tierra común y el trabajo común. La tierra es dada por Dios o por la naturaleza como tesoro común del que todos tienen derecho a sacar lo necesario para vivir, ¿no? Y planteaban que nadie debe ser señor ni terrateniente sobre los demás, sino que la tierra es libre para que todo hijo e hija de la humanidad viva libremente. Veamos las características y el contexto de la base económica en torno al republicanismo. Para esto vamos a recurrir a Harrington, quien fue uno de los escritores políticos que percibió que el gobierno está determinado en su estructura y funcionamiento por las fuerzas sociales y económicas subyacentes. En una época en que eran intensos los rencores de partido y secta, y en que cada uno explicaba el desorden civil por la estupidez o la maldad de sus adversarios, Harrington
Casi alcanzó una actitud científica, aunque presentaba seriamente su gobierno imaginario como un plan de construcción política. El pensamiento en la teoría de Harrington es el de que la forma de gobierno que es posible con caracteres de permanencia en un país depende de la distribución de la propiedad y en especial de la propiedad de la tierra. Cualquiera que sea la clase que posea un equilibrio o balanza preponderante en la tierra, tiene por pura necesidad económica que poseer el control del gobierno. Por consiguiente, en lugar de extenderse acerca de los vicios de los monárquicos o de los parlamentarios, Harrington presentó una teoría económico-histórica de las guerras civiles que en la forma expuesta era perfectamente sólida. La explicación de ellas había de buscarse, a su juicio, en la historia social de Inglaterra bajo la dinastía Tudor. Las causas de la demanda de gobierno popular comenzaron con la destrucción de la nobleza inglesa en la Guerra de las Dos Rosas y la política de dividir las grandes extensiones en propiedades relativamente pequeñas, aumentando así la clase campesina propietario a expensas de la nobleza. El segundo gran paso en la misma dirección fue la expropiación de los monasterios por Enrique VIII, política que privó de sus propiedades al menor de los terratenientes ingleses y puso en su lugar a una multitud de pequeños propietarios. El resultado fue, en ambos casos, distribuir la riqueza entre una clase numerosa de propietarios en la que tenía que producirse tarde o temprano la petición de derechos políticos. Con admirable ironía, Harrington describe la táctica política seguida por Isabel, diciendo que convirtió su reinado gracias a las perpetuas aventuras amorosas ocurridas entre ella y su pueblo, en una especie de novela. Pero la representación política de tales farsas solo podía aplazar el día en que las realidades de la propiedad popular tenían que ser reconocidas. Harrington derivó en parte de esta teoría de la idea aristotélica de que la causa principal de las revoluciones son las desigualdades de propiedad y en parte también de la creencia de Maquiavelo en que una nobleza poderosa es incomparable con el gobierno popular. Harrington observa que Maquiavelo no había percibido la causa económica de su observación, pero contemplando el pensamiento del florentino con la idea del estagirita se encontraba la clave de una teoría correcta. El número de propietarios de tierra es fundamental. Si una parte de la tierra está en manos de la nobleza, el Estado ya no tiene que depender económicamente de esta y por ende políticamente también. Si la tierra pasa a manos de muchos, el poder de la nobleza tiene que reducirse en la misma proporción. Harrington trataba con esta teoría de corregir y completar la de Hobbes. Fue directamente al corazón de su superficial explicación de este último hacia el gobierno, un mero poder basado en un pan. El poder en el sentido jurídico no es algo que se explique por sí mismo, presume una fuerza social, la cual presume a su vez un control de medios de subsistencia. Lo que separa a Hobbes de Harrington es la diferencia existente entre un lógico del derecho y un economista social. Así pues, Harrington, el resultado de las guerras civiles era una conclusión prevista de antemano. No se trataba de justicia o injusticia abstractas, sino de causas sociales. El control de la tierra y con él las fuentes del poder político habían pasado a manos de la clase media. La monarquía Tudor pudo tener temporalmente un gran poder mientras la nueva clase llegaba a ser, por así decirlo, políticamente consciente de sí mismo. Pero tarde o temprano el gobierno tiene que conformarse a la distribución de la propiedad. Esta era la razón de que Harrington fuera republicano. No tenía objeción teórica contra la monarquía, aunque creía que una república era mejor. Veamos las contribuciones de Halifax.
Lo que impresionó principalmente el espíritu investigador y escéptico de Halifax es el hecho de que pocos principios generales son aplicables al gobierno. Este es, dice, una cosa tosca, integrada en su mayor parte por expedientes y compromisos, y apenas hay en él una proposición que no sea engañosa. Una profesión de principios es por lo general una farsa con la que se pretende encubrir la defensa de ventajas privadas o de partido. Lo que los hombres suelen denominar principios fundamentales es, dice, un clavo que todo el mundo quería usar para fijar lo que conviene, ya que todos los hombres están dispuestos a considerar como inconmovible lo que en cada momento le es útil. Fundamental es una palabra usada por los seglares, de la misma manera que los clérigos utilizaban el vocablo sagrado para fijar todo lo que quieren conservar, de tal modo que nadie pueda tocarlo. Nada más cierto que el hecho de que todas las instituciones humanas cambien y que lo que se denomina principios fundamentales del gobierno cambie con ellas. El derecho divino de los reyes, los derechos inviolables de la propiedad y de las personas y de las leyes que no pueden ser derogadas o modificadas, son intentos de ligar al futuro. No pueden ni deben ser eficaces. Las leyes y constituciones no se hacen de una vez, sino en cierto tiempo y a veces. Por sí solas poco puedan hacer y acaban por significar lo que quienes las interpretan, administran e imponen quieren que signifiquen. El common law se encuentra en las nubes, salvo cuando lo que pone en movimiento un tribunal o un agente ejecutivo, y entonces se convierte en lo que quiere hacer de él el juicio del tribunal. Derecho y gobierno dependen en última instancia de la inteligencia y buena voluntad de las personas que los administran. Las abstracciones tienen un cierto valor, pero los intereses y fuerzas concretos cuentan mucho más. El gobierno como tal concebía Halifax era principalmente asunto que concernía a una clase gobernante, pero a una clase gobernante inteligente y altruista. Su principal virtud consiste en ser un compromiso práctico entre poder y libertad, susceptible de ampliarse para hacer frente a una situación extraordinaria, adaptable a las circunstancias cambiantes y a lo bastante fuerte para mantener la paz, a la vez que lo bastante liberal para no incurrir en la represión. A pesar de la importancia que atribuye a las personas que intervienen en el gobierno, Halifax tenía demasiada experiencia en los asuntos públicos para creer que un gobierno podía hacer lo que quiera. Tras el gobierno está una nación y son las naciones las que hacen los gobiernos y no al revés. Un pueblo que pierde su rey sigue siendo pueblo, pero un rey que pierde su pueblo deja de ser rey. En toda nación hay un poder supremo que modifica la constitución con la frecuencia con lo que requiere el bien del pueblo. Lo que más se acerca a un concepto fundamental en la política es un cierto principio de vida y autoconservación nacionales, decía Halifax. Hay una razón natural de Estado, una cosa indefinible basada en el bien común de la humanidad que es inmortal y que en todos los cambios y revoluciones conserva su derecho original de salvar a una nación cuando acaso la destruya la letra de la ley. Revisemos a otro contractualista como es el caso de Locke, pero esta vez desde la perspectiva del individuo y la comunidad. La filosofía política de John Locke apareció como publicación ocasional. Esta contenía en dos ensayos publicados en 1690 con el propósito confesado de defender la revolución. Y el primero de estos ensayos dedicado a refutar a Filmer no tiene importancia permanente. Pero el segundo estaba lejos de ser una mera publicación de circunstancias. Penetraba en el pasado a través de todo el periodo de las guerras civiles y se unía a la Ecclesiastical Polity de Hooker, que había
resumido el pensamiento político inglés al acabar el periodo de la Reforma y antes de la ruptura entre parlamento y monarca. A través de Hawker ensalzaba Locke con la larga tradición del pensamiento político medieval que llega hasta Santo Tomás, en la que eran axiomáticas la realidad de las restricciones morales al poder, la responsabilidad de los gobernantes para con los de la comunidad, por ellos regidas, y la subordinación del gobierno al derecho. Ello no quiere decir que Locke fuese en ningún sentido tradicionalista. La característica principal de su genio no estaba constituida por la erudición ni la lógica, sino por un sentido común incomparable, gracias al cual reunió en todo las principales convicciones que en malos espíritus más ilustrados de su generación, dándoles una exposición sobria y sencilla, pero persuasiva, las transmitió al siglo XVIII, en el que se convirtieron en la matriz de donde surgió la filosofía política posterior, tanto de Inglaterra como del continente europeo. La tradición medieval de Locke recogió a través de Hawker y constituye una parte esencial de los ideales constitucionales de la Revolución de 1688. Los años de las guerras civiles la habían cambiado, pero no destruido. Por consiguiente, el problema de Locke no era en reproducir históricamente el pensamiento de Hawker, sino volver a reunir los elementos permanentes de ese pensamiento y de exponerlos a la luz de lo que había ocurrido en el siglo que separa ambos pensamientos. De todas las figuras de este siglo, la más importante para el desarrollo de una teoría política congruente había sido sin comparación Thomas Hobbes, el adversario a quien tenía que refutar Locke para poder establecer una teoría igualmente clara del gobierno constitucional. Era Hobbes y su tangente prueba de que el absolutismo político puede ser deducido de los rígidos principios individualistas. Era el adversario a quien Locke tenía que refutar si quería dar una defensa igualmente incisiva del gobierno constitucional. Lamentablemente, Locke no asumió esa obligación en su segundo tratado, aunque continuó su refutación a Field. Esto es incomprensible si partimos de los propósitos de la controversia de Locke, ya que sus oponentes realistas estaban lejos de identificarse a sí mismos con Hobbes, quien era impopular en ambas tendencias. Por lo que se refiere a su filosofía política, el meollo del problema puede exponerse en la forma siguiente. La tradición medieval que llega a Locke a través de Hawker y los ideales constitucionales seguidos en el arreglo de 1688 sostenían que el gobierno es responsable ante el pueblo o la comunidad a los que rige. Su poder está limitado a la vez por la ley moral y por las tradiciones y convenciones constitucionales inherentes a la historia del reino. El gobierno es indispensable y su derecho es por consiguiente inviolable en un cierto sentido, pero es también derivado ya que existe para el bienestar de la nación. Este argumento presume claramente la realidad social y corporativa de la comunidad, supuesto no difícil en una época en que la sociedad estaba regulada por la costumbre y en cualquier caso, principio firme del aristotelismo medieval que inspiró a Hobbes. Sin embargo, el principal resultado del análisis de Hobbes había sido mostrar que una comunidad como tal es una pura ficción que no tiene existencia salvo en la cooperación de sus miembros y que esa cooperación se debe siempre a las ventajas de que ella derivan para sus miembros como individuos y que solo llega a ser comunidad porque algún individuo es capaz de ejercer un poder soberano. En este análisis había basado Hobbes su conclusión de que toda forma de gobierno es inevitable. La sujeción de que estas ideas tales como el contrato, la representación y la responsabilidad carecen de sentido a menos que estén respaldados por un poder soberano. De aquí que sean válidas dentro del Estado, pero no para el Estado. Veamos la concepción del contrato en Locke. Después de describir el estado de naturaleza como una situación de paz y ayuda mutua y de definir los derechos naturales por analogía con la propiedad como anteriores incluso a la sociedad,
pasa Locke a hacer derivar a la sociedad civil del consentimiento de sus miembros. Esta parte de su teoría sufre inevitablemente los efectos de la contradicción esencial entre lo que tomó de Hooker y lo que adoptó de Hobbes. Había definido el poder civil como el derecho de hacer leyes con penas para la regulación y conservación de la propiedad y emplear la fuerza del común en la ejecución de tales leyes. Todo ello solo por el bien público. Tal poder solo puede surgir por el consentimiento y aunque éste puede darse de modo tácito, tiene que ser el consentimiento de cada uno de los individuos de por sí. En efecto, el poder civil no puede tener derecho a existir salvo en la medida en que deriva el derecho individual de cada hombre a protegerse de sí mismo y a proteger su propiedad. Los poderes legislativo y ejecutivo utilizados por el gobierno para proteger la propiedad no son sino el poder natural de cada hombre puesto en manos de la comunidad o entregado al pueblo, y se justifica solo porque en un modo mejor de proteger los derechos naturales que la acción directa a que todo hombre tiene naturalmente derecho. Este es el pacto original por el que los hombres se unen en una sociedad. Es un mero acuerdo de unirse en una sociedad política, que es el pacto que existe o se supone entre los individuos que ingresan en una república y la constituyen. La dificultad que presenta esta teoría consiste en que Locke no dice con claridad en ningún sitio qué es lo que surge precisamente del pacto original. ¿Es la propia sociedad o solo el gobierno? Locke afirma categóricamente en un pasaje posterior del segundo tratado que las dos cosas son diferentes. Afirma que en una revolución política que disuelve un gobierno, no disuelve por regla general la comunidad regida por ese gobierno. Además, el individuo confía su derecho natural a la comunidad o el pueblo, que es de presumir tiene que ser alguna especie de ente si puede recibir tal concesión de poder. Por otra parte, con arreglo a la teoría de Locke, hasta que los individuos abandonan el derecho, éste reside necesariamente en ellos. Sin embargo, Locke consideraba esta entrega del derecho individual como condicional, tanto frente a la sociedad como frente al gobierno, ya que el poder individual solo se abandona con la única intención en cada una de las mejoras de su preservación particular y de su libertad y bienes. Y la sociedad está obligada específicamente a asegurar la propiedad de cada cual. Para aclarar este problema, aquellos escritores continentales que, como Althusser y Pufendorf, habían elaborado con mayor cuidado la teoría del pacto, habían postulado dos contratos, uno entre los individuos que daba origen a la comunidad y otro entre la comunidad y el gobierno. Locke da por supuesta tácitamente hasta cierto punto a esa posición, aunque no la expone con claridad en ninguna parte. Es cierto que el doble contrato no explica nada, ya que el punto verdadero dudoso es la conveniencia de utilizar el mismo concepto en los dos casos, pero al menos da claridad formal a la teoría. Locke no estima en mucho la claridad formal y por ello se limitó a unir los dos puntos de vista. Los dos aspectos de la teoría de Locke están unidos en la hipótesis de que un acto de la comunidad está constituido por el acuerdo de una mayoría de sus miembros. El consentimiento mediante el cual toda persona acuerda con las demás constituir un cuerpo político le obliga a someterse a la mayoría. Como había sostenido Pufendorf, la ficción de un contrato social tiene que completarse con la ficción ulterior del consentimiento unánime y el acuerdo de una mayoría es idéntico al acto de toda sociedad. Por último, Locke dice que el establecimiento de un gobierno, hablando de sociedad y gobierno, como hecho mucho menos importante que el pacto original que constituye una sociedad civil. Una vez que una mayoría ha acordado constituir un gobierno, todo el poder de la comunidad está naturalmente en él. La forma de gobierno depende del uso que la mayoría, o dicho de otro modo, la comunidad haga de su poder. Puede conservarlo o delegarlo a un cuerpo legislativo de una u otra forma. Siguiendo la experiencia de la Revolución Inglesa, Locke daba por supuesto que el poder legislativo es supremo en el gobierno.
aunque admitía la posibilidad de que el Ejecutivo participase en la creación de las leyes. Pero ambos poderes son limitados. El poder legislativo no puede nunca ser arbitrario, ya que ni siquiera el pueblo que lo establece tiene tal poder. No puede gobernar mediante decretos, ya que los hombres se unen para tener un derecho y unos jueces conocidos. No puede tomar la propiedad de los individuos sin el consentimiento de estos, cosa que Locke interpreta como equivalente al voto de la mayoría, y no puede delegar su poder legislativo, ya que éste se encuentra de modo inalterado en las manos en que lo ha colocado la comunidad. En general, su poder es fiduciario, ya que el pueblo tiene el supremo poder de modificar el legislativo cuando actúa de modo contrario a la confianza en él depositada. En general, su poder es limitado, además por una dependencia general del legislativo y porque su prerrogativa está restringida por el derecho. Para seguridad de la libertad es importante que el poder legislativo y el ejecutivo no se encuentren en las mismas manos. Todos y cada uno de los detalles de la exposición que hace Locke de las relaciones entre el legislativo y ejecutivo reflejan algún aspecto de la controversia entre el rey y el parlamento. Muchas gracias.